A continuación, vamos a escuchar a Mario Casalla. Es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, ha ejercido la docencia y la investigación superior en la misma facultad, en la UBA, en la UBA en la Facultad de Filosofía, incluso de la Universidad de El Salvador, Colegio Máximo San Miguel, y en numerosas universidades del país y del extranjero. Fue asesor del senador Antonio Cafiero en el Senado de la Nación y consultor de organismos nacionales e internacionales en materia de cultura, educación, ciencia y tecnología. Se ha especializado en temas de filosofía y política contemporánea, psicoanálisis y pensamiento latinoamericano, en la perspectiva de una filosofía de la liberación de la que participó desde su fundación en 1971. Actualmente preside la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, y su último libro publicado es América Latina en Perspectiva, Dramas del Pasado, Huellas del Presente, publicado en 2021. El título de su disertación es Derecho y Justicia, un jardín donde los senderos se bifurcan. Doctor, queda en uso de la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo, muy amable, y gracias a todos y todas por acompañarnos. En primer lugar, agradezco a Fundejus, en la persona del amigo Joaquín Chango da Rocha, esta invitación al festejo de sus 30 años. Hay varios miembros de ASOFIL, de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, que participan de ambas instituciones. De manera que para nosotros es una referencia muy importante en este mundo de la justicia y del derecho, estos primeros 30 años de Fundejus, a quien muy afectivamente saludamos. Manifiesto también mi complacencia por compartir este panel con los miembros que me acompañan y con su conductor. Sobre todo yo, que no provengo del mundo del derecho, sino de la filosofía. El tema específico, como dijo recién Juan Pablo, que elegí para presentarles brevemente a ustedes, los he denominado Derecho y Justicia, un jardín donde los senderos se bifurcan. La brevedad del tiempo que dispongo y el compromiso de atenernos a él me hacen dejar de lado la oralidad, que yo creo que es indispensable. Lo pienso como docente y también como filósofo. Es también algo mucho más amable para el que escucha. Y compartir con ustedes un texto muy breve que sintetiza en pocos puntos lo fundamental de este tema que elegí: el divorcio en que suelen culminar derecho y justicia. ¿Acaso pueda volver la oralidad al final de nuestras exposiciones, momento de contestar preguntas o conversar entre todos y todas? Bienvenido si esto ocurre. Como punto de partida, debo decirles que siempre me causó asombro, como simple neófito que soy, la expresión con que finalizan los escritos que los abogados presentan a un juez cuando litigan a favor de su cliente. Esto es, será justicia. No tanto la expresión en sí misma, que es perfectamente comprensible, clara y sencilla, sino el tiempo verbal de la misma, el futuro, será justicia. La justicia es algo así postergado para un futuro indefinido, y el escrito suele tomar por eso muchas veces el carácter de una rogativa laica, de un pedirle a una persona que la haga, más aún de tratar de convencerlo que si la hace va a estar bien y que eso será lo justo. Y así, del lado del cliente, que es el que mejor conozco, va a empezar una espera, nada dulce por cierto, y los llamados reiterados al estudio de su abogado o de su abogada para que le explique cómo va la cosa, él o su secretario, que pasan así a ser una especie de acompañantes cuasi terapéuticos del cliente, tratando de calmar, vanamente, claro,
la angustia existencial por algo, la justicia, que se dice tiene su propio tiempo, que puede o no coincidir con el del sujeto que espera, en el mejor de los casos en su casa y en muchos otros en la cárcel, por algo que no sabe si va a llegar. Un laberinto en el cual la vida queda en suspenso. Divorcio entre derecho y justicia, al que voy a tratar de precisar ahora en términos más conceptuales, con 3 preguntas y 2 observaciones. La primera pregunta dice, ¿para quién es la justicia una necesidad? En el sentido más fuerte de la palabra necesidad, es decir, aquello que no puede dejar de ser reclamado como primordial. Una respuesta también sintética diría, para los plebeyos y para los pobres, para los ricos y para los nobles, la justicia, más que una necesidad, es un problema a resolver. De allí nuestra segunda pregunta, también expresada aquí sintéticamente. ¿Y para quién es la justicia un problema? En el sentido de una obligación que cumplir, o un dilema que resolver, o un ámbito que arreglar. Y aquí la respuesta se bifurca, de acuerdo también con 2 distinciones usuales de la palabra problema. Como problema práctico, la justicia es un problema para los ricos y para los nobles, es decir, para los que ya la tienen y la quieren conservar. Y en consecuencia, lo que esencialmente necesitan y reclaman es proteger, administrar y incrementar eso que ya tienen. Problema que fácilmente se advertirá no es ni el de los plebeyos o el de los pobres, cuya dificultad es más bien del orden del ser, en el sentido del subsistir, que el del tener en sentido amplio. En cambio, en el andarivel teórico, el término problema, del término problema, la justicia es un problema para los abogados, los filósofos y los economistas. Me refiero a todas estas profesiones en sentido amplio, por cierto, cuyo trato con la justicia es más bien del orden de la fundamentación, de la distribución o de la aplicación, antes que de su ser, aunque permanentemente lo que dicen y hacen suponen un cierto juicio acerca de lo que es la justicia, en todas sus elucubraciones o reglamentaciones. Finalmente, ante esta alianza más o menos evidente, que se da según la época y también según los propios deseos de anoticiarse de que existe este divorcio, entre la justicia como problema práctico y su orden de fundamentación teórica, se nos impone una tercera pregunta. ¿Cómo es posible desaferrar el discurso filosófico o el teórico, en general, de la compañía del rico, del noble, del tener defensivo, que generalmente lo acompaña y sin dudas lo condiciona? Quiero más concretamente decir, usando para ella una expresión gráfica del psicoanalista francés Lacan, aunque en sentido más general y metafórico, ¿puede el discurso acerca de la justicia dejar de ser el discurso del amo para expresar también otras cosas, otras voces, otras personas? No lo voy a contestar acá. La filosofía es más bien experta en plantear problemas, pero es todo un problema, por cierto, que lo dejo a consideración de ustedes. Digamos, para terminar, que estas 3 preguntas nos conducen a 2 observaciones que, como líneas al margen, nos impelen a 2 programas intelectuales diferentes pero complementarios, que dejo también aquí planteados. En primer lugar, la de repensar la ambigüedad que encierra la palabra ley, según se la piense, de un lado o del otro. Derecho, para el rico,
justicia para el pobre, junto a la necesidad, por cierto, de que ambas alguna vez coincidan, cosa que no parece estar precisamente sucediendo ni a la vista, aunque como ideal no debería dejar de motivarnos y de conmovernos. Tan peligrosas son las leyes sin justicia como los sistemas eventualmente justos, pero sin leyes que los sostengan y los prolonguen en el tiempo, más allá de los ideales fundacionales de sus padres instauradores. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, surgía otra suerte de programa intelectual, que nos propone el desafío filosófico de encarar el tema de la justicia, conservando sí el marco de su universalidad, cada día más inexcusable en una sociedad mundial y global, a la vez hiperconectada y paradójicamente hiperfragmentada, pero evitando también la recaída en una aséptica trascendentalidad que nunca llega a materializarse del todo. Por el momento dejo esto planteado acá y muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, doctor Casalla, por sus reflexiones.